nombre es Álvaro Burgos, soy hijo de inmigrantes españoles llegados a Venezuela en el año 58, época en la que se abrieron las embajadas venezolanas en el mundo buscando profesores, y con esa vocación de profesor de mi papá la terminó materializando en un colegio. Fundó un colegio que hoy en día tiene más de 50 años. Por lo tanto, el emprendimiento, pues, puedo entender que me viene de allá. Sentí aspiraciones de estudiar ingeniería y soy ingeniero mecánico prestado al mundo del vegetal. Quería estudiar alguna ingeniería porque me sentía práctico, no me identificaba como mi padre sentado detrás de un libro, horas y horas, disfrutando de comerse un libro, oyendo música clásica. Era más práctico, me gustaba más preparar cosas con las manos y me daba cuenta que la ingeniería mecánica me gustaba. La asocié mucho con los carros son para mí una parte fundamental, entonces soñaba pues trabajar en una ensambladora de carros, ¿okay? Cosa que en Venezuela era para la época un negocio pujante. Yo me gradué un año después del famoso Viernes Negro venezolano. Venezuela, desde el año 1920, cuando se descubre el petróleo en Venezuela, hasta 1980, vivió uno de los crecimientos per cápita más importantes del mundo. Pero lamentablemente llegó hasta 1980 y ahí vino la debacle por problemas políticos y fiscales del país que no dependen de uno, pero que al final, como consecuencia directa, afectan nuestras vidas. Y la parte que más recuerdo es que hasta el año anterior de yo graduarme, tú ibas a a la coordinación de carrera de tu carrera y tú te conseguías listados de empresas importantes, tanto nacionales como transnacionales, que solicitaban pues, jóvenes recién graduados para que hicieran carrera en sus empresas. Entonces uno, dependiendo del tipo de empresa, te anotabas tu nombre y ponías tu índice académico. Yo estaba en la recta final, año 84, justamente unos 6, 7 meses después del famoso Viernes Negro, cuando se para la pujante economía, comienza el primer control de cambio, y un control de cambio no es otra cosa que la divisa ya no es accesible para todos los ciudadanos, sino que empieza con ciertos controles, y estábamos en lo que se llamaba una sociedad recesiva, donde no era fácil conseguir un trabajo. No me iba a conformar con la frase de decir, no, estoy mal porque el país está mal. Creo que lo había oído tantas veces, esa frase, que quería deslindarme de ella. La crisis es la circunstancia en la que vivimos las personas todos los días, todo el día. Crisis es la tergiversación, el cambio, la transformación violenta, impredecible de las condiciones en las que vivimos. Como emprendedores no estamos en capacidad de utilizar esos cambios, esas transformaciones, esas sorpresas que nos da la cotidianidad a nuestro favor, vamos a quedarnos en el camino. Y el éxito está 2 pasos más allá. Está cuando de esa circunstancia adversa, de esa circunstancia fuera de nuestro control, de esa circunstancia en la que la mayoría de las personas dicen no se puede, nosotros hacemos nuestra oportunidad. Y en lugar de usar pañuelos para llorar, nos dedicamos a coser pañuelos para vendérselos a los que están llorando. Para descubrir qué negocio sería el más apropiado, qué sectores estaban detenidos, la construcción estaba detenida también, pero qué sectores no se detienen. Bueno, no se detienen las funerarias porque siguen teniendo materia prima, no se detienen las clínicas porque siguen teniendo enfermos. Pero para esas 2 cosas que nombré, que nos pasaron por la cabeza, no teníamos ni el conocimiento ni el capital. Aquí en Venezuela ha sido siempre una práctica muy común el dar de comer. Mucha gente que vive del catering de las oficinas. Una vez que entre mi socio y yo
definimos que las posibilidades que tenemos de emprender algo es en el mundo de los alimentos, porque es donde menos capital se requiere. Pues empezamos a buscar qué hacer en ese mundo de los alimentos. Y la búsqueda comienza, en un país como el nuestro, en ver qué productos que venían importados se dejaron de importar producto del control de cambio. Una de las cosas que nos encontramos en ese mundo fue el sauerkraut o repollo agrio. Venía, y cuando empezamos a analizar, nos damos cuenta de que hasta dos marcas había, una que venía importada de Estados Unidos y otra venía importada de Alemania. Conclusión directa es decir, bueno, si hay dos marcas, quiere decir que aquí hay un nicho de mercado que come eso, porque si no, no vendrían las dos marcas. Ya era algo por donde empezar. ¿Y qué hacíamos mientras tanto para ir viviendo? Bueno, dábamos clases. Entonces, con los sueldos que ambos ganábamos, logramos pagar el alquiler de un local e ir montando las pequeñas cosas que se necesitaban para poder entonces producir de forma artesanal, pero que al final podía estar puesto en un anaquel de supermercado. Una vez que logramos tener el producto, había que salirlo a vender. El problema de un emprendedor cuando llega ahí es que todo lo tiene que comprar de contado y se vende a crédito. Es la parte más complicada. Quizá la forma más dramática de decirlo es que los problemas vienen cuando logras vender, y no solamente cuando logras vender, cuando logras cobrar. Cuando tú logras cobrar, tienes plata, pero no sabes realmente cuánta plata tienes, porque tienes plata que es para pagar materia prima, tienes plata que es para pagar envase y tienes plata para pagar el alquiler y después cuando sobra tienes plata para ti. Entonces, si no eres formal y organizado en eso, lo primero que hace, y si lo pone en tu chequera personal, es tomar plata para ti, que es el último que tiene que tomar la plata. Un elemento vital es que el emprendedor tenga orden y disciplina en la gestión del negocio. Una buena idea y un buen equipo pueden crear una empresa, pero lo que hace que la empresa se mantenga en el tiempo es una buena administración. Un dato muy importante es que el emprendedor sepa separar las cuentas personales de las cuentas de la empresa. Esta es una forma en la cual la empresa puede tener vida propia y no depende tanto de los vaivenes de lo que ocurra con el emprendedor y su familia. En esa época Venezuela solamente contaba principalmente con dos cadenas grandes de supermercados y después pequeños abastos. Así que era fundamental lograr entrar en esas dos cadenas. A mí no me tocó, le tocó a mi socio lograr entrar en obtener una orden de compra de los supermercados. Digamos que dentro de las dificultades que tiene, ser una empresa muy chiquitica y sin ninguna experiencia, llegar a ofrecer, a hablar con un jefe de compra, no puedo decir que haya sido tan complicado porque del simple hecho de que ya dejaban de llegar productos, pues que no era lo habitual que fuera la gente a ofrecer cosas. Por lo tanto, había esa posibilidad, había espacio en el anaquel. Cuando llegó ese primer pago, el cuento de siempre que te falta real y medio para completar el bolívar, ¿no? O sea, ya estaba totalmente, ya debíamos todo. O sea, no había forma de detenerse a decir, cónchale, ¿cuánto nos ganamos aquí? Sino simple y llanamente fue el impulso de decir, sí se vende el producto, o sea que hay que seguir. El gran cambio en la organización surge cuando a mi socio en Central Madeirense topó en ese tú que vendes conocer al que era para ese momento vendedor de mayonesa Kraft, un producto de altísimo consumo masivo, y que le pregunta a Hans, le pregunta, ¿y tú qué vendes? Y le dice repollo agrio, y el tipo no sabía lo que era eso, ¿no? Y entonces le empieza a explicar que es repollo cortado. Y el tipo dice, cónchale, y si tú cortas repollo, ¿no cortarías lechuga? Bueno, sí. La pregunta vino porque era el que vendía la salsa Big Mac para McDonald's.
McDonald's llegó a Venezuela en el año 86, por eso preguntó, ¿y no cortarían lechuga? Porque tengo un cliente que tiene esa necesidad y no hay quien se la corte. Al llegar a la tienda, bueno, conocimos a su director general para aquel momento y nos dijo que así sería su problema, que él nos daba la lechuga y nos pagaba 7 bolívares por cada kilo que le lleváramos cortado. Nosotros no sabíamos si eso era bueno o malo, pero la palabra mágica fue 7 bolívares todos los viernes, ¿okay? Por cada kilo que le llevara y él ponía la lechuga. Tú no tenías que arriesgar nada sino trabajar. Bueno, pues manos a la obra y nos metimos en ese carrusel. Para cortar la lechuga, desde los inicios, lo hacíamos con una moulinette casera o ayudante de cocina, pero cuando nos pedían 60 kilos en un día, eso no se daba abasto. Entonces, llegamos a tener mucha experiencia a cortar con cuchillos, con 2 cuchillos a la vez. A lo mejor agarrabas 2 cuchillos a la mano, entonces la distancia entre hojas era el ancho del corte, ¿ok? Y con eso cortabas una tabla de madera. Había que refrigerarlo en temperatura de 1 a 4 grados centígrados y por supuesto había ciertas complicaciones que había que lavar y secar. No tenían secadora Sprint, sino que tenían arriba unos rodillos que era por donde tú pasabas la ropa y eso exprimía, ¿no? No había esa lavadora se llamaban chacachaca. Hoy en día todavía está de muestra en la compañía, que fue la primera secadora, porque esa lavadora sobrante que teníamos en una de nuestras casas de nuestros padres, la adaptamos con un motor y un motor reductor para hacerla girar y poder secar la lechuga. Muy primitivamente, pero secaba. Y bueno, una vez secado metíamos el producto en bolsas plásticas y lo único que hicimos fue conseguirnos una selladora de calor para poder cerrar la bolsa. En ese momento, obtenido el producto, pues lo llevamos, les pareció bueno, por lo tanto, hoy en día nosotros decimos con orgullo que somos pioneros en Venezuela en poner vegetales en una bolsa. Fuimos creciendo, captando productos, captando clientes. Nunca nos conformamos con decir, tengo un buen cliente, porque McDonald's vino en esa época con un plan de abrir 20 tiendas por año. Y en los siguientes 5 años, 20 tiendas por año es un número muy interesante. Nunca olvidaré un gran momento de nosotros fue cuando apenas ya teníamos alrededor de 10 años y nos dieron un premio en McDonald's por ser el único proveedor local que tenía los 10 años de McDonald's en Venezuela. Y nos sentimos grandes porque el presentador lo dijo, solamente hay 2 proveedores que están con McDonald's desde que llegaron, su socio estratégico mundial Coca-Cola y Productos Kelly, Cristo. De hecho, para nosotros sigue siendo un orgullo que McDonald's hoy, el único proveedor de vegetales, sigue siendo Productos Kelly. El crear, el generar riqueza, el proveer a los ciudadanos de ese talento que tú tienes para mejorar la sociedad, tiene por sí ese valor de la responsabilidad inmerso en cualquier cosa que tú hagas, porque cuando tú estás emprendiendo, estás generando un producto, estás generando un beneficio y eso tiene una calidad que esa calidad va inmersa en tu responsabilidad como emprendedor y en aquello que la persona percibe o adquiere a través de lo que tú produzcas como emprendedor y se va a sentir que esa empresa de la cual tú eres el eje tiene una responsabilidad fundamental con el ciudadano, que es proveerle de un producto que mejore su calidad de vida. Como no teníamos capital para invertir en marketing y tal, pues pensamos que nos ayudaría que el producto se llamara con un nombre americano, para que la gente pensara que es importado.
¿ok? Así que buscamos un nombre importado y el nombre salió de una serie que estaba muy de moda en los años 84, que eran Los Ángeles de Charlie. Nadie debe olvidar esa serie, que después fue revitalizada con nuevas artistas, pero las primeras artistas, recuerdo Farrah Fawcett, que murió recientemente, y Jackie Smith, que hacía el papel de Kelly Garrett. Entonces, para mí, Kelly Garrett era una mujer muy, muy bonita, era como un amor platónico, así que el Kelly de ella le dio el nombre a la compañía y después, para ponerlo más yankee, mi socio le puso el apóstrofe y la S, y mi hermana gentilmente, con su creatividad, nos hizo el logo que hoy en día todavía conservamos con el tenedor y el cuchillo. En el 2006 recibí un premio que, con el debido respeto, siento que me merecía. Es un espaldarazo de esos que te motiva a decir, bueno, valió la pena seguirse levantando todos los días a las 5 de la mañana para hacer país. No hay excusa para nadie que no pueda emprender. El emprendedor se hace siempre y cuando tenga la constancia y la disposición de enfrentarse al reto. Creo que realmente, si algo yo puedo transmitir es fundamental para emprender, es ser constante. Los primeros 7 años comimos piedra. Más de una vez tuve ganas de tirar la toalla. Hoy en día me defino como una persona que crea vida y hace país. Estoy en vitrina para mis trabajadores que me ven todos los días levantarme para ganarme mi día a día. De hecho, hoy en día esa es la frase que hemos acuñado en Kelly, creando vida, haciendo país. Práctico, no me identificaba como mi padre sentado detrás de un libro horas y horas disfrutando de comerse un libro oyendo música clásica. Era más práctico, me gustaba más preparar cosas con las manos y me daba cuenta que la ingeniería mecánica me gustaba. La asocié mucho con los carros. Los carros son para mí, de profesor de mi papá, la terminó materializando en un colegio. Fundó un colegio que hoy en día tiene más de 50 años. Por lo tanto, el emprendimiento, pues, puedo entender que me viene de allá. Sentí aspiraciones de estudiar ingeniería y soy ingeniero mecánico prestado al mundo del vegetal. Quería estudiar alguna ingeniería porque me sentía una parte fundamental. Entonces soñaba pues trabajar en una ensambladora de carros, ¿okay? Cosa que en Venezuela era para la época un negocio pujante. Yo me gradué un año después del famoso Viernes Negro venezolano. Venezuela, desde el año 1920, cuando se descubre el petróleo en Venezuela, hasta 1980, vivió uno de los... Mi nombre es Álvaro Burgos, soy hijo de inmigrantes españoles llegados a Venezuela en el año 58, época en la que se abrieron las embajadas venezolanas en el mundo buscando profesores, y con esa vocación